Cuando terminó mi primera exposición, recibí algunas preguntas y hubo algunas personas que se acercaron y me hicieron preguntas con cierto carácter particular. Una de esas preguntas es cómo se puede entender el cuerpo de luz que utilizan las jerarquías más elevadas de esa materia búdica de que se habla. Cuando se habla de luz y de cuerpo, se utilizan palabras que utilizamos acá en el mundo físico. Utilizamos la palabra cuerpo para cualquier cuerpo, inclusive nuestro cuerpo físico. Y empleamos la palabra luz para las luces que nos alumbran, las del sol y la luz eléctrica. Creo que expresé que las utilizamos como un símil, como un lenguaje alegórico, para dar a entender realidades de un mundo espiritual que nada tienen que ver con el mundo físico. Miren ustedes, en una gran cantidad de libros de teosofía, sobre todo en los manuales, hay muchos manuales, libros de introducción al estudio de la teosofía, ya empezaron con el señor Sinet los manuales y después todos los grandes líderes escribieron manuales de introducción al estudio de la teosofía. Ustedes van a encontrar en esos manuales los 7 planos del universo donde se desarrolla la evolución divina y humana. Y van a encontrar que uno de esos planos se llama plano mental. En gran cantidad de manuales, el plano mental está dividido por una línea y lo que está por encima de esa línea se titulan mundos arupa. Y lo que está por debajo de esa línea se titulan mundos rupa. La palabra rupa es forma, es organización, cuerpo, en sánscrito. Luego, lo que está debajo de la línea que divide al mundo mental son mundos con forma. De la mitad del mundo mental hacia arriba, lo que llamaríamos el mundo causal, búdico, átmico, etcétera, son mundos sin forma. Y ahí se presenta una dificultad muy grande para el estudiante de teosofía, porque el mismo manual habla de cuerpo búdico, cuerpo causal, cuerpo átmico, pero si son mundos arupa que no tienen forma, ¿cómo se puede hablar de que hay un cuerpo en esos mundos? La literatura espiritual tiene una gran dificultad para expresar realidades de un mundo sin forma y no tiene otro remedio que usar un símil de los mundos con forma. Entonces están los grandes símbolos como la luz, en este caso. Se dice que la materia del mundo búdico es dorada porque el oro es lo que más brilla, es el metal precioso por excelencia. Es decir, que cuando hablamos de un cuerpo de luz, no es ni un cuerpo ni de una luz que nosotros conozcamos. De ahí que algunos autores, gran cantidad de autores teosóficos, digan en muchas oportunidades, esto queda a la intuición del estudiante, porque no hay una descripción de lo que no tiene forma, de lo que es indescriptible. Lo que tiene forma sí puede ser descrito. Por tanto, la pregunta que se me hace respecto a cómo podría definir un cuerpo de luz o cuerpo búdico, lo mejor que se me ocurre es decir que hay que pensar, creo que lo dije antes, en estados de conciencia.
hay un estado de conciencia en que dudamos acerca de algo. Sin embargo, en algún momento cae un velo en nuestra vida y ya estamos seguros. Así como la luz ahuyenta la sombra, ese conocimiento búdico ahuyenta la indecisión, el temor, la duda. Ya sé lo que tengo que hacer. Por eso la gente espiritual nunca anda preguntando a los demás qué le parece, qué haré, etcétera, como hacemos nosotros, que estamos siempre buscando opiniones, especialmente opiniones que le den la razón a lo que uno en el fondo ya tiene decidido que va a hacer. Esta es una dificultad respecto a los planos rupa y arupa. En el plano mental arupa se sitúa el llamado cuerpo causal. En el plano mental, la mitad inferior del plano mental, la palabra inferior no es que sea inferior o superior como valores mundanos, quiere decir más sutil y más denso. Las palabras que se emplean en los diagramas aparecen los 7 planos, uno encima del otro, el más elevado, y después los otros por debajo, pero no es geográfico. Esa es otra dificultad para entender la teosofía. Si uno se queda en un plano, piensa, el plano búdico está, vaya a saber a cuántos kilómetros por encima de nosotros. No hay tal, el plano búdico está acá, todo está acá. Y si ponemos en un diagrama el plano búdico encima del mundo mental, es para simbolizar que la materia y los estados de conciencia del mundo búdico son más sutiles, son de una materia, de una sutilidad, un grado de conciencia más simple, más puro que de los planos que están por debajo del mundo búdico. Pero esto está ejemplificado sobre todo para nosotros que nacimos en Occidente y tenemos la mentalidad geográfica de Occidente. Miren, quienes han viajado por Europa y gusten de los museos pictóricos, van a ir al Louvre o van a ir al Museo del Prado en Madrid o a la Galería Nacional en Londres, y ustedes van a ver cómo Tintoretto, Tiziano, Miguel Ángel, el Rafael, todos los grandes pintores han pintado a los santos cristianos. ¿Cómo están las santas y los santos? Con los ojos abiertos mirando para arriba. Están en la teofanía, están mirando las cosas divinas. ¿Cómo está el yogi en las estatuas de la India? Sentado en paz con los ojos cerrados, porque no hay que mirar ni arriba ni al costado, hay que mirar adentro. Esa es la diferencia de puntos de vista, inclusive en la estatuaria, en el arte, entre dos civilizaciones. Nosotros buscamos al cielo y buscamos el cielo físico, decimos Dios está en el cielo. Esto no se piensen que es del mundo popular. Cuando el primer vuelo de astronautas llegó a la Luna, una de las instrucciones que llevaban los astronautas es que en un viaje tan lejano de la Tierra, el primero más lejano de la Tierra, que estuvieran atentos a ver si veían algo que podían identificar como Dios. Esto ha ocurrido hace pocos años y en mentalidades científicas. Con el pensamiento, Dios está en el cielo, lo hemos estudiado eso en los textos sencillos de teología y de religión, pero ahora entramos en otro mundo, y este mundo no es geográfico. Por eso las descripciones de los estados superiores de conciencia escapan a las descripciones, a las palabras. No hay un lenguaje para eso, y por eso se emplean metáforas, se emplean símbolos, se emplean alegorías en las escuelas iniciáticas para tratar de despertar nuestra intuición
Y el diagrama que veo en el libro, en el manual de teosofía, lo dejo a un costado y veo todo ese mundo acá y en este momento, como escalas vibratorias distintas que se confunden. Si lo divino es la totalidad, no puede estar lejos de acá, tiene que estar acá también, que es la filosofía del Vedanta. Brahman está en cada punto matemático del universo. Luego está en tu corazón. No puede estar ausente de ningún punto matemático del universo. Y si está en todas partes, está en ti también. De ahí que el sannyasín, el místico vedantino, no emprenda ningún viaje hacia afuera. Emprende un viaje en serio hacia adentro. Esto está en el corazón de los misticismos y con esto quiero explicar por qué hay situaciones o procesos de carácter espiritual que escapan, que están más allá de las descripciones verbales. Los idiomas humanos son muy pobres en cuanto a las descripciones espirituales. Por eso los más grandes libros espirituales como La voz del silencio, Luz en el camino, etc., son unos pocos aforismos llenos de imágenes, de alegorías, de símbolos, y el que lee eso tiene que tratar de despertar su intuición y entrar en esos estados de conciencia. No me canso de repetir lo de los estados de conciencia. Si me permiten una nota personal, yo trabajé en la industria gráfica, en las bellas artes, toda mi vida. Esa fue mi profesión y me aposenté como trabajador de las artes gráficas. En una época de mi vida, yo tuve la necesidad de ganar mucho dinero por cuestiones familiares, entonces trabajaba horas extras y trabajaba los sábados todo el día y a veces domingos mediodía. Junto conmigo un gran compañero, un amigo que tuve en la industria gráfica, trabajábamos esas horas extras. Y los sábados por la tarde yo tenía un abono a conciertos en el Teatro de Ópera, pero como tenía que trabajar no podía ir a escuchar los conciertos en el Teatro de la Ópera. Eran unos conciertos de un cuarteto húngaro, así se llamaba, y tocaban la totalidad de cuartetos de Beethoven. En cinco conciertos tocaron todos los cuartetos de Beethoven. A mí me gustaban los cuartetos de Beethoven y a mi compañero de trabajo el fútbol. Es decir, lo que a él le interesaba, a mí no me interesaba. Y lo que me interesaba a mí, no le interesaba a mi compañero. Ustedes dirán, ¿a dónde va a llegar Viñas con esta explicación? Entonces, hacíamos un arreglo a mitad de camino, como se dice en español. Él me permitía que yo escuchara, porque transmitían los conciertos desde el Teatro de Ópera por radio. Teníamos un aparato de radio, yo escuchaba la audición desde el Teatro Colón, que duraba 2 horas y media, y después todo el tiempo era de él. Y él escuchaba sus tangos, y escuchaba el fútbol, y escuchaba lo que a él le interesaba, que a mí honestamente no me interesaba. Beethoven escribió cuartetos. Los cuartetos musicales son para 2 violines, una viola y un violonchelo. La música más sublime que se ha escrito para cuartetos de cuerda. Son instrumentos de cuerda. 2 violines, la viola y el violonchelo. Beethoven, a medida que evolucionó, fue escribiendo cuartetos más alegres, más galantes, como los que escribía Mozart. Pero Beethoven fue el genio más profundo de la música. Y sus últimas composiciones parecen escritas con su sangre. Son de una profundidad. Es un mensaje tan extraordinario.
De manera que el cuarteto húngaro tocaba esos cuartetos del Opus Razumovsky, de los últimos cuartetos, y yo estaba extasiado. Mientras preparaba mis planchas con los pinceles y trabajaba, estaba extasiado escuchando a Beethoven. Y mi compañero en el pupitre estaba con la cara larga hasta acá, sufriendo. Él me decía, no puedo entender cómo te gusta ese ruido. Ruido a los cuartetos de Beethoven. Bueno, esos son dos estados de conciencia. Él un día va a llegar a este estado de conciencia. No lo digo por orgullo porque a mí me gustara Beethoven, pero en la escala de la amplitud de los estados de conciencia vamos llegando. Los maestros nos miran como a crianzas a nosotros. Nosotros somos serios, vamos a nuestra oficina, a nuestro trabajo, damos palestras, etc. Y los maestros de sabiduría nos miran como crianzas, porque hay una diferencia de estados de conciencia tan grande que no podemos entender cómo es el mundo de ellos. Ellos viven en los mundos arupa. Nosotros estamos acá en este mundo físico rodeado de formas, de limitaciones. ¿Cómo mira un abuelo cómo brinca y cómo se entretiene su nietito de 5 o 6 años? El abuelo mira con mirada cariñosa y comprensiva a las conversaciones entre los nietitos, las crianzas. Para el abuelo todo eso no tiene sentido, pero como él pasó por la etapa de la infancia, entiende a la crianza y la mira con cariño y con ojos comprensivos y le da ayuda para que de la crianza pase a la etapa siguiente, que es la adolescencia. Los maestros hacen lo mismo con nosotros. Nos van ayudando para que de la crianza que somos pasemos no a la mayoría de edad, a la adolescencia, y después a la juventud, y después a la plenitud, y un día nos traen para que seamos como ellos, maestros. Y cuando somos maestros no los precisamos más. Los maestros hacen seres libres, seres que no los precisen a ellos. Un verdadero maestro hace siempre a un ser libre, nunca castra, nunca atrapa, nunca tiene ahí con las manos en el pescozo. Todo esto es muy importante y tiene que ser entendido y tiene como referencia los mundos rupa y arupa y los estados de conciencia en los mundos arúpicos, en los mundos sin forma, que trascienden tanto los mundos con forma. Si alguna vez ustedes tuvieron un pequeño éxtasis y volvieron a este estado, saben qué maravilla es la conciencia cuando se expande y no está prisionera en un cuerpo, en una forma. Bueno, otra pregunta que se me hizo. Habíamos visto que el ser humano completo, un ser de 7 principios o 7 cuerpos, comienza su evolución recién en la parte segunda de la tercera raza raíz. Esa raza raíz en los libros de teosofía se llama lemúrica. El continente en que vivía esa raza estaba en el Océano Pacífico y era la raza lemúrica. La palabra lemúrica se usó por primera vez en los libros de teosofía, en los libros del señor Sinet, porque Ernesto Haeckel, el naturalista, estudió la cantidad de monos lemures. Hay unos macacos que se llaman lemures. Y él vio que los macacos lemures están viviendo en muchos países distantes que rodean al Océano Pacífico. Y llegó a la conclusión de que esos monos
debieron vivir en un continente que se hundió, y cuando se hundió, los monos lemures se fueron para todas partes, y por eso se les encuentra a tanta distancia, porque el Océano Pacífico es enorme, se encuentran los monos lemures. De ahí inventó la palabra Lemuria para el continente unido en el Atlántico. Lo que él no sabía es que los ocultistas también enseñan eso. Cuando se escribieron los libros de cine, después Blavatsky, después la señora Besant, Judge y otros, la palabra Lemur ya figuró en los libros de teosofía. El continente Lemur, pues, tenía a la raza Lemur. Las dos primeras razas fueron una preparación para el cuerpo físico. Cuando empezó en la primera raza raíz, más etérea, menos densa que ahora la Tierra, cuando empezó el ciclo de preparación para el humano, los Dian-Shohanes, las inteligencias que dirigen el plan, llamaron a una jerarquía que en una cadena anterior, la cadena lunar, había desarrollado un cuerpo físico aceptable. Y le dijeron, desdóblese. Y los Pitris Barishad, así se llama esa jerarquía, se desdoblaron. A veces me preguntan, ¿cómo pudieron desdoblarse? Como una ameba, como una célula. Ustedes vieron que de una célula nacen dos. En un momento se achica el centro de la célula, se dividen. No es que la célula muere, ahora son dos. Y de cada una de esas dos, a su vez se dividen y son 4 y 8. Entonces la progresión es geométrica. Así nació la primera raza de la división de esa jerarquía. Y condensarla y construir un cuerpo adecuado para el espíritu llevó 2 razas y media hasta que el cuerpo se solidificó y entonces otra jerarquía, los Manasaputras, insuflaron, desdoblaron su fuego, el fuego de la mente, y empezó en la tercera raza raíz nuestra evolución. Ustedes y yo empezamos ahí. A lo mejor alguno empezó un poco más tarde, porque siguieron llegando mónadas que se individualizaban del reino animal. Todo esto forma parte de los estudios de teosofía que si ustedes no lo han hecho, un día lo tienen que hacer. La teosofía es un conjunto y no podemos sacar una parte de la enseñanza totalmente del resto. Es un conjunto muy imbricado. Si en un curso de teosofía doy una materia, reencarnación, la reencarnación no la puedo separar del karma, no la puedo separar de la naturaleza septenaria, no la puedo separar de la evolución del globo, porque el planeta Tierra evoluciona con nosotros. Los cambios en el planeta Tierra y los cambios en el ser humano están sincronizados. El planeta era gaseoso, los primeros seres humanos eran gaseosos, no densos como ahora. Desciende la materia y se hacen densos en la raza Atlante, en la raza Lemur. Ahora estamos volviendo a lo etéreo, porque el ciclo septenario llega al fondo en el número 4, 3 son de descenso, hay un número 4 de equilibrio y 3 son de ascenso y se cierra el ciclo. El círculo de la evolución se cierra en esas 7 razas raíces. 3 descienden, una es de equilibrio y 3 ascienden y vuelven al estado original. Pero la mónada no vuelve igual, porque en ese viaje recogió mucha experiencia que la enriqueció. La mónada de un maestro es la mónada de un salvaje, es la misma, solo que la del maestro ha cumplido su ciclo y está enriquecida, y la del salvaje está haciendo esa evolución. En nuestras mónadas, en nuestro principio espiritual, somos idénticos todos. Allí no hay razas, no hay diferencias. La naturaleza espiritual
es la misma en cada uno de nosotros. Bueno, como tengo materias que dar ahora en esta segunda clase, voy a una pregunta que se me hizo. Cuando el hombre empieza su evolución, es un septenario perfecto. El cuaternario inferior, los 4 principios que conforman el cuaternario inferior, ya estaba preparado. La tríada superior se perfeccionó con la llegada de Manas, Atma, Buddhi y Manas. Si alguna vez ustedes se ponen a estudiar la doctrina secreta, van a escuchar que la mónada, van a leer que la mónada tiene varios nombres. Cuando sale de lo absoluto, cuando sale de su naturaleza raíz, de la mónada universal, se le llama el soplo. Pero cuando avanza en la evolución, los leones de fuego le dan el cuerpo búdico y entonces es un principio dual, Atma, Buddhi, y se llama, en las estancias de Xi'an, las 2 letras. Ya no se la llama más el soplo, ya no es una, es 2. Cuando llega la evolución humana, los Manasaputras dan el principio mental y ya no se le llama más las 2 letras, se le llama Atma, Buddhi, Manas, las tríadas. Las mónadas humanas son tríadas. Sus 3 aspectos, los 3 aspectos divinos, están manifestados y por eso el hombre es lo que es y hace una evolución que va desde lo más animal a lo más espiritual posible. En el cuerpo físico tienen su residencia todos los otros principios más sutiles. En algún libro de teosofía dice cuáles son esas sedes. La glándula pituitaria, la pineal, cierto centro en la garganta, en el corazón, en el plexo, etc. Esos son los asientos de los principios sutiles, de los principios de carácter más sutil. Es decir, el cuerpo humano es la habitación de todos los principios superiores, incluyendo al superior. Solo que la filosofía esotérica nos dice que Atma y que Buddhi tienen su asiento en el cuerpo humano, pero no vienen todavía a vivir ahí porque somos demasiado toscos, demasiado materiales. Es como si se tuviera una casa que no está terminada. ¿Cuándo se termina? En el discipulado, en la iniciación. En la primera iniciación, sí, empieza a vivir en el ser humano uno de esos principios superiores. En otra iniciación más superior todavía, entra el otro principio. Por eso el hombre es completo, diríamos potencialmente, pero todos los 7 principios no actúan en nosotros, no están en plena actividad. En realidad están en plena actividad. Los 4 principios del cuaternario animal y Manas, el 5.º principio, la mente. Y de la mente, la porción concreta, porque la porción abstracta no está todavía demasiado desarrollada en nosotros. Ese es el trabajo que ahora tenemos que hacer con el desarrollo de la intuición y con la lectura de textos que obligan a la mente a trabajar en abstracciones, no en cosas concretas. Entonces ya entramos en otro mundo. Ese desarrollo es gradual, no es de un día para otro. Y cada uno parte a ese viaje desde donde se encuentra. Cada uno lo hace a su manera, para eso somos individuos. Así es que cuando los principios vienen a una encarnación, hay un cuerpo físico que alberga a todo el resto de los principios. Yo dije que el hombre es un ser completo cuando está encarnado. Que hay un hombre cuando está encarnado.
Entonces me preguntan, ¿y después de la muerte del cuerpo físico qué pasa? Yo de eso tengo que hablar un poco más adelante acá en Brasilia, pero puedo adelantar algo. Ni Atma, ni Buddhi, ni Manas son seres humanos, son personas. Son rayos de la mente universal, del Logos. Son naturalezas divinas, no son seres humanos. El ser humano es eso más el cuaternario, todos juntos durante la encarnación. ¿Qué ocurre cuando el cuerpo físico, que es la sede, la casa de esos otros principios, se disuelve a la hora de la muerte? Cada principio va a su naturaleza y espera otro cuerpo para volver a reunirse en otro cuerpo. Ese es el proceso llamado reencarnación. Los principios siguen cada uno su propia evolución y cuando karma los reúne y les dice, se terminó el periodo de reposo después de la muerte, hay que volver al cuerpo físico a seguir evolucionando, hay que volver al plano físico a seguir evolucionando. Entonces, toda esa vida psíquica, mental y espiritual encarnan en un nuevo cuerpo físico, que es un cuerpo kármico, porque tenemos el cuerpo físico que nos hemos ganado. Si ahora nuestro cerebro no funciona muy bien para ciertas cosas, es porque no nos hemos esforzado en vidas anteriores. La última ley de la naturaleza es la justicia. La justicia lo rige todo. Y la naturaleza nos da lo que nos merecemos. La naturaleza nunca nos niega lo que nos merecemos, lo que nos hemos ganado, pero nunca nos niega lo que nos hemos ganado. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Esto no lo hacen las evoluciones inferiores ni las superiores. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Por eso la vida humana no es fácil. El escultor, el que moldea una estatua con la arcilla y comienza su vida de escultor, hace formas muy grotescas al principio, hasta que finalmente adquiere maestría. La arcilla le ofrece resistencia, quiere volver a su forma, hasta formar eso en una figura perfecta, artística, hermosa, pasa mucho tiempo de trabajo el artista. A veces no lo consigue ni siquiera en una sola encarnación. Por eso la naturaleza nos ofrece resistencia. Si tenemos músculos flojos, vamos a un gimnasio y hay muchos aparelhos, ¿no? Muchos aparatos. No son nuestros enemigos los aparatos, son nuestros adversarios, porque hay que vencerlos. Hay que vencer la resistencia que nos ofrece. La materia ofrece resistencia al espíritu, y el espíritu la vence y desarrolla la totalidad de sus potencias. El tercer objetivo de la sociedad teosófica habla de las leyes no explicadas y de los poderes latentes en el hombre. Ustedes han firmado una solicitud de ingreso, los que han ingresado, y saben que ese es el tercer objetivo. Esos poderes de la naturaleza se consiguen con trabajo, como el escultor consigue con trabajo una estatua perfecta, después de entrenamiento. En las dos primeras y media razas tienen nombre. En los libros de teosofía a cada raza se le da un nombre. Esas razas son llamadas divinas, porque el espíritu todavía no descendió en la materia. La palabra divino en ocultismo puede ser objeto de dificultades de comprensión. Se emplea la palabra divino como alguien que consiguió, desarrolló su propia divinidad. Pero también se emplea la palabra divino para alguien, una entidad espiritual que todavía no vive en materia. Y es divina porque todavía no es humana.
decimos que las crianciñas son puras, porque todavía no se despertó el sexo, la ambición, etc. Por eso son puras. Esperemos 10 años más y vamos a ver que no son tan puras. Las mónadas que vienen en su caída a la materia son puras hasta que se mezclan con la materia. Cuando se mezclan con la materia, pierden esa calidad de pureza. Hay esa mezcla y esa lucha de que nosotros hemos hablado. Entonces, las primeras razas son divinas y tienen un estado de conciencia subjetivo. Ese estado de conciencia subjetivo dura hasta nuestros días, pero se va perdiendo. ¿Qué quiere decir un estado subjetivo? Esto todo tiene que ver con la luz interior. Ya vamos a llegar en estos días a la luz interior. Un estado subjetivo es el que la conciencia está en sí misma, con abstracción de los sentidos o a través de los sentidos experimentando el mundo exterior. Cuando ustedes practican el Raya Yoga, la yoga clásica de meditación, van a ver que hay primero las primeras angas, que son yama, niyama, después están las posturas adecuadas para poder meditar, que son las asanas, y así sucesivamente hasta que llegamos al 4º grado. Todo eso hay que ir conquistándolo. Cada una de las angas de los miembros de la meditación tienen que ser conquistados por el yogi, por el meditante. Cuando llegamos al 4º punto, el 4º punto o la 4ª anga, parte de las prácticas yógicas, se llama pratyahara, palabreja sánscrita que quiere decir poner una tapia entre la conciencia y el mundo exterior. Tapiar la avenida de los sentidos. Si yo los miro a ustedes, tengo los ojos abiertos, pero si cierro mis ojos, está bien que me lleve una imagen de ustedes, pero ustedes pueden levantar e irse, ya no sé qué es lo que pasa. Cierro los ojos. El yogi aprende a cerrar el sentido de la mirada. Es muy trabajoso, porque cualquier cosa ya miramos, ya estamos atentos. Miren ustedes hoy en la tormenta cómo estallaban cosas, etcétera, y todos mirábamos para aquel lado. Si fuéramos yogis hubiéramos seguido atentos. Nuestra mente está dispersa porque está acostumbrada a ir a los objetos de sensación. Luego el yogi practica pratyahara y pone un muro, levanta un muro entre el mundo exterior y el mundo inferior. En un libro yógico se cuenta la historia de un califa que tenía un primer ministro que era escéptico para la vida espiritual. Y ese ministro que era escéptico para la vida espiritual le dijo: la mente humana no puede concentrarse del todo nunca. La naturaleza de la mente humana está para distraerse, no puede concentrarse. Entonces el califa, que era un hombre espiritual y tenía prácticas espirituales, lo llamó a la noche. En el palacio daba una gran fiesta y todos los aposentos, los patios, los jardines estaban repletos de invitados, con luces, con fuentes de agua, con gente que iba y venía. Y lo llamó al primer ministro y le entregó un copo de agua hasta el borde. Y le dijo: ten este copo de agua, ahora vas a recorrer todo mi palacio y vas a volver. Y si has derramado una gota, te voy a cortar la cabeza. Entonces el primer ministro, aterrorizado, tomó el copo y caminó por todo el palacio, cruzó por la gente, por los jardines,
por los aposentos y volvió y le dijo al califa: no he derramado ni una gota, acá está. Entonces el califa le dijo: bueno, ahora descríbeme lo que has visto de toda esta fiesta que estoy dando. Él dijo: yo no vi nada, yo solamente vi el copo de agua para que no se derramara. El califa le demostró a su primer ministro que la concentración perfecta existía, que si había interés, la mente podía tener una concentración perfecta y que podía apartarse del mundo exterior. Eso tiene un nombre técnico, la conciencia samprañata y asamprañata, en los términos de la filosofía yoga. La meditación que tiene forma, que se hace a través de formas, y la meditación en que desaparece la forma. Entonces, la mente, la mismidad, está sola con ella. Ya no hay formas, ya no hay imágenes. Eso es un desarrollo de carácter interior, pero para eso hay que tapiar la avenida de los sentidos. Esto se expresa entonces en la filosofía yógica con el término pratyahara. ¿Por qué nos cuesta tanto esto? Porque la conciencia subjetiva salió en la tercera raza raíz. Al final de la tercera raza raíz, el mundo se le apareció. Primero veía con un tercer ojo que estaba en la nuca y que se metió dentro. Y luego aparecieron estos ojos, vio este mundo y vio que este mundo era apetecible. Y entonces empieza el viaje al exterior, a la conquista del mundo exterior. Esa conquista del mundo exterior tuvo como consecuencia el olvido del mundo interior. Por eso el mundo interior lo experimentamos, pero lo hemos olvidado. Y cuando volvemos a la espiritualidad, no es que creamos una cosa nueva, recreamos lo que ya tenemos. No es que conquistamos algo, se reconstruyen las condiciones que existían en la tercera raza raíz y al principio de la cuarta raza raíz. Esto tiene que ver con la conciencia interior, porque ahora tenemos conquistado el mundo exterior. Porque seamos sinceros, el mundo, ¿qué tiene que enseñarnos? Ya no conocemos los valores del mundo, ya no conocemos que está vacío el mundo y sus valores, ya no sentimos el llamado interior, el grito lejano de que nos habla un libro místico. Es el yo superior que está avisándonos. Ahora el viaje es para adentro, ahora el viaje empieza de otra manera y por eso lo objetivo pasa a ser lo subjetivo. Y la conciencia dirigida al exterior tiene que aprender a desandar el camino por el que se fue hacia afuera, desandar el camino y recobrar los estados interiores. Pero ya no va a ser como en la tercera raza raíz. Ahora vamos a ir conscientes. O senhor falou da luz, é um estado de consciência. Essa luz do sol, ela tem uma relação com esse estado de consciência? No, se utiliza el sol como un símbolo de una luz que disipa la oscuridad. Por la noche estamos a oscuras, pero cuando el sol sale, las tinieblas huyen. El sol la luz hace huir a las tinieblas. La luz espiritual es la sabiduría y hace huir a la ignorancia. Y cuando somos ignorantes es como si estuviéramos en tinieblas. Por eso la sabiduría es una luz que disipa la ignorancia, las tinieblas de la ignorancia, y nos permite ver claro. Si estoy en la oscuridad en este lugar, no sé dónde estoy, tropiezo con la mesa, con los asientos, me caigo. Pero si estoy de día y hay luz, sé por dónde tengo que ir, por dónde tengo que entrar y salir. Con los problemas de la vida ocurre lo mismo.
¿O acaso más de una vez no nos hemos dicho, ¿y ahora para dónde voy? ¿Qué camino tomo? Si hubiera Buddhi, no nos haríamos esa pregunta. Ya sabríamos cuál es el camino, porque la vida continuamente es un camino que se abre. Siempre tenemos que estar eligiendo. Elijo este, camino un tiempo y se abren dos. Y tengo que volver a elegir. La vida son elecciones. Y solamente los que tienen miedo se quedan ahí sin querer avanzar, sin querer devenir, sin querer elegir, sin querer cambiar. Por eso la luz del sol es un símbolo de la luz espiritual. Pero el sol es el proveedor de prana, del animal físico. No es un principio espiritual este sol físico, ¿no? Ahí detrás de ese hay otro sol que es el espiritual. Sí, Rosenfeld. Apesar do homem ser o último a aparecer nessa cadeia de transformações, parece que todo objetivo converge para o nascimento do ser humano. Converge para o nascimento do ser humano. E tudo que aparece, parece que é feito dessa matriz humana que ainda não apareceu. Por isso que a gente está ligado, inclusive, até geneticamente, a todos os seres vivos. Ou seja, a matriz humana ya existe antes del ser humano ser formado. Así es. Y eso es enseñanza de la teosofía. Y enseñanza de las escuelas ocultas. La Cábala, primero es Adán Kadmon, el hombre celestial. En el sistema Jaino es el Purusha, el hombre celeste. Hay un prototipo de hombre y todo lo que evoluciona va a parecerse a ese prototipo del hombre celeste. Porque el hombre tiene los 7 principios y es completo. Y puede ser perfecto si desarrolla cada uno de los principios. Por eso en algún momento del libro La Doctrina Secreta se dice, no os engañéis, todo viene a ser humano. Todo tiene que pasar por ser humano y las jerarquías, los Dianshohanes, que forman la mente universal, fueron hombres en otra cadena. Tuvieron lucha, triunfaron, alcanzaron la sabiduría y dirigen cosmos. Si observamos a la naturaleza, ustedes tenemos un cachorro, un perro o un gato en nuestra casa. Ustedes observen cómo el animal nos mira porque él está recibiendo nuestras emanaciones. Le estamos dando la mente. Cada ser en la escala evolutiva da lo que tiene al que está abajo y recibe del que está arriba, Buddhi. En la espiritualidad la recibimos de los maestros. ¿Qué estamos dando? La individualización. Por eso el perro llega a parecerse al amo. Si el amo es de malas costumbres, una persona de mal carácter, el perro muerde. De una persona buena, el perro es bueno. Porque está bebiendo nuestras emanaciones. La doctrina de las emanaciones es una de las maravillas del estudio teosófico. Cada uno de nosotros emana y el clarividente nos ve envueltos en esa nube de nuestras emanaciones. Si estoy neurasténico, me ve neurasténico, una nube de cosas destructivas, negativas. Si estoy lleno de paz, de salud y de buena voluntad, estoy luminoso a la vista clarividente. Por eso a los grandes seres no se les puede engañar, porque ellos miran nuestras emanaciones. Saben exactamente qué es lo que está pasando en cada nivel de nuestra conciencia. Y es, como nos acaba de decir el hermano, el hombre es la balanza, es
la culminación de la evolución, porque después del hombre ya viene la divinidad. Ya se terminó la perfección y a partir de ahí el espíritu pasa a otros trabajos en el universo, y eso se estudia cuando se estudia las órdenes jerárquicas, que son 12 y que para los seres humanos intervienen 7 solamente. Pero no es nuestro asunto hoy. Sí. A mônada, quando vem a emanação, Un poco más fuerte. a mônada, ela tem um raio especial por onde ela vem a manifestação? Tiene un rayo especial para... No entendí bien. Como mônada, Disculpen, el portugués todavía no lo entiendo muy bien. como mônada, existe uma manifestação através de um raio específico dentro dessa manifestação setenária? Si tiene un rayo específico. Ah, ahora entiendo. Ahora leo en la mente, ¿no? Usted se refiere a los 7 rayos o temperamentos. Sí. Las mónadas que emanan para convertirse en humanas son agrupadas por jerarquías que pertenecen a uno de los 7 rayos, y esas jerarquías imprimen su rayo en la mónada. Toda la evolución entonces va a ser de acuerdo con ese rayo. En los minerales están los minerales de los 7 rayos. En los vegetales hay los árboles que pertenecen cada uno a la corriente del rayo correspondiente. Y en los seres humanos también. Nos distinguimos por nuestro temperamento con mucha facilidad, y la doctrina oculta nos dice que esos temperamentos son 7. Para alcanzar la maestría hay que descubrir con claridad cuál es el rayo dominante y cuáles son los otros rayos que siguen. Porque la mónada lo tiene todo, pero tiene un rayo dominante y tiene los otros con menor fuerza. Por eso un artista también puede ser científico, pero lo principal es artista. O un científico puede ser artista, pero lo principal es científico, el rayo principal. Einstein es un ejemplo. Einstein era violinista. Malo, muy bueno no era. Pero era lo suficientemente bueno como para tocar en el violín tríos de Beethoven y de Mozart. Él tocaba con Rubinstein, con otros, con un pianista, con un violonchelista, y eran esos grandes músicos. Como Einstein era quien era, en amistad, en familia, en pequeños círculos, su pasión por el arte era muy grande. Pero el artista estuvo siempre en segundo lugar, era su segundo rayo dominante. El tercer rayo dominante, o quizá el segundo en Einstein, fue el místico. Poco se conoce de Einstein místico. Pero cuando uno lee su libro Mi Panorama Mundial, él explica, yo pertenezco a la familia judía que tiene una religión, dice, pero comprendo que esa religión va bien para ellos, pero no para mí. Yo creo que hay una vida universal que se manifiesta en todo y que está presente en todo. Y que es lo digno, lo que le da dignidad al ser humano, y creo que la vida merece vivirse, dice Einstein, porque esa vida vive en nos. Él sentía la proximidad de esa vida espiritual, y eso es misticismo, ¿no? El retorno a la fuente, el reunirse a la fuente. Más fuerte. Tinha a impressão que os elementais eram como os animais do reino angélico. E tinha a impressão que os elementais, os anjos, não passavam pela condição humana. Essa minha impressão está equivocada? Eso es
hay dos versiones acerca de la evolución de la mónada. Una es que toda mónada pasa por la humanidad, viene a ser hombre. Otra opinión es que la mónada, antes de llegar a ser hombre, diverge en dos su evolución. Una parte de las mónadas pasan a la evolución angélica y otra parte pasa a la evolución humana. Quien dio esa noticia por primera vez es Jinarayadasa en el libro Fundamentos de Teosofía. Ahí se puede encontrar esta segunda versión. Hay quienes están más de acuerdo con la versión de Jinarayadasa, hay otros que están más de acuerdo con la versión de las estancias de Xi'an, ¿no? Que son una fuente de teosofía también. Las estancias de Xi'an dicen que no hay mérito si no hay lucha. Y la versión de Jinarayadasa dice que algunas mónadas que pasan a la evolución angélica ganan mérito por la obediencia. Son contrastadas ambas opiniones, ¿no? Yo pienso que obedecer, bueno, veo que la vida nos pone a nosotros obstáculos y que debemos vencer a cada época de nuestra vida, y que cuando salimos vencedores de una lucha nos sentimos engrandecidos, fuertes. Vamos para adelante para enfrentar con más fuerza la vida. Son dos opiniones que hay, ¿no? Una la encuentra en las estancias de Xi'an, la otra en Fundamentos de Teosofía, donde Jinarayadasa explica esa divergencia.